sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Dale, somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue el que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue el que nos tumbó pa' abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Shalom, shalom familia, más altísimo y Cristo los bendiga. Estamos aquí en otro episodio de Reino del Norte Radio. Aquí desde Los Ángeles los acompañamos. Yo soy el oficial Yeramel, aquí con Soldado Israías. Con el soldado Israías, que va a ser el lector hoy. Nos da mucho gusto y estamos muy agradecidos que el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir las lecciones que nosotros hemos recibido de nuestro liderazgo, de los, como les dice la Biblia, los ancianos de nuestra congregación, para compartir lo que tenemos que hacer como raza, los hispanos, negros, indios, nativos, para poder llegar a la salvación. Porque no vamos a llegar a la salvación sentados sin hacer nada. No vamos a llegar al reino del cielo escuchando las lecciones, las filosofías, las doctrinas falsas del cristianismo, del catolicismo, de los de la iglesia de los testigos de Jehová, que nos dan las mentiras que todas vienen de las raíces de la iglesia católica. Aunque se separen, escojan, miren, no me gusta lo que hace la iglesia católica con los santos y su idolatría, pero me gustan las demás de sus doctrinas. Nada, pues, dame Job 14:4, vamos a empezar ahí. Vamos a ver si pueden limpiar las iglesias de otras denominaciones las lecciones que fueron atribuidas o conseguidas de la iglesia católica. Libro de Job, capítulo 14, versículo 4. ¡Aleluya! ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie puede limpiar lo inmundo. Todas esas lecciones que se han aprendido de la iglesia católica nunca se van a poder limpiar porque todas son mentiras. Dame Mateo 24 y 24. Porque ¿quién fueron los que introducieron el catolicismo, el tal llamado cristianismo? ¿Verdad? Porque mucha gente se confunde cuando decimos que el cristianismo no debemos de seguirlo. Cuando nosotros decimos eso, no estamos diciendo que no deben de seguir a Cristo. Lo que estamos diciendo es que no deben de seguir las lecciones y las doctrinas aprendidas a través del cristianismo, que
que no me quiero adelantar mucho, pero que todos son lecciones falsas y todas vienen de una raíz sucia. Y vamos a leer eso. San Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Sabemos que según la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 1 y 14, sabemos que Jesucristo es un hombre negro. A través de Daniel 7 y 9, Daniel 10 y 5, todas esas escrituras nos dan color. Cuando nosotros le enseñamos a nuestra gente que Cristo es negro según la Biblia, se enojan y dicen, no importa el color. Bueno, si el Señor lo hizo válido y lo puso en las escrituras, el color del Señor y de Dios Padre, entonces sí es importante. Porque regresemos a esta escritura. Lee eso de nuevo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia dice que se iban a levantar falsos cristos. Aquí está una imagen del falso Cristo que recibimos a través de la Iglesia Católica. Así es. Y luego, ¿qué más dice? Y harán grandes señales. Regrésate, falsos cristos. Y falsos profetas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos, todos estos cristos que ustedes ven aquí, esa descripción no está en la Biblia. Jesucristo es un hombre negro, como ven ahí al lado derecho, así es como lo describe la Biblia. Y hay falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? La Iglesia Católica, el cristianismo, que nos han dado esa imagen del lado izquierdo como la imagen de Jesucristo. Sabemos que esa es la imagen de César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI de Roma, que mandó pintar a su hijo César Borgia. Él se llamaba Rodrigo Borgia en realidad, y mandó pintar a su hijo como Jesucristo, que es un falso Cristo. Y ese falso profeta, ese es Nicolás, ese es el que dio el permiso de salir a conquistar las Américas y regar esa falsa doctrina. Rodrigo Borgia fue el padre de César Borgia y él fue el que autorizó esa foto, esa imagen. Falso Cristo, la imagen blanca que ustedes todos tienen en sus casas, que todos los hispanos no quieren soltar, que todos los negros no quieren soltar. Sin embargo, a través aunque ese hombre caucástico nos esclavizó, nos mató, nos violó, nos robó y lo quieren seguir idolatrando. Esta es imagen de la última cena, otra falsa imagen que sabemos que en estas fotos, esta es una diferente, pero la que pintó Leonardo da Vinci aquí tiene según ¿cómo se llama? María Magdalena, al lado derecho de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver ella con la última cena? El hombre de la barba, del pelo blanco, se supone que ese era Rodrigo Borgia en una de las fotos. Todos esos eran falsos profetas, los que regaron esa falsa doctrina. Sigue leyendo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y han engañado a los escogidos. Los tal llamados mexicanos que estaban aquí en las Américas cuando llegó Cortés, cuando llegaron los españoles, ellos son la tribu de Isaacar. Los tal llamados mexicas, que se les llamaba los mexicas porque ellos hablaban el hebreo. Ellos conocían ese lenguaje. Cuando vinieron los españoles, vinieron con sacerdotes que hablaban el hebreo. ¿Por qué trajeron sacerdotes que hablaban hebreo? Porque sabían que con ese lenguaje se podían comunicar con las tribus que estaban acá. Ellos sabían que podían tener esa comunicación. Y en ese sentido fue como conquistaron a nuestra gente acá y inculcaron a fuerzas las costumbres falsas de la Iglesia Católica, del cristianismo. Y así fue como empezó esa indoctrinación y ese olvido, porque los mexicas, que se llamaban los aztecas, ellos mismos se llamaban ellos mismos mexicas. Azteca fue un nombre dado por el español. Los tal llamados aztecas, aquí ellos mismos se identificaban como mexicas, se quiere decir los mesías, los dioses, como dicen Salmos 82 y 6. Nosotros teníamos ese conocimiento, pero dejamos de hacer el trabajo del Señor y empezamos a hacer la misma idolatría que nos llevó a esclavitud
vez tras vez, nuestra desobediencia nos llevó a cautiverio. ¿Hay más? No, Señor. Ahora vamos al libro de Mateo 4 y 19. No, vamos al Mateo 4 y 14. Vamos a enseñarle las diferentes clases de israelitas que hay. Y tenemos que conocer esto, regresar a las escrituras y conocer esto para escoger. Porque muchos de ustedes, de los que ya han llegado al conocimiento de quién somos, conocen quién somos, pero todavía siguen con la misma mentalidad del mundo. Somos israelitas, les da gusto, es dulce en la boca, pero amargo en el estómago. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta del sacrificio que se necesita que hacer para poder llegar al reino de Dios, nuestra gente se hace para atrás. Y vamos a ver qué clase de israelita eres tú. Empieza. Libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esa es la primera clase de israelita que hay. Muchas veces nosotros salimos a enseñar y enseñamos esa escritura porque a veces Satanás llega inmediatamente. Estamos platicando con nuestros hermanos, llegan, escuchan, les explicamos, miren, tú eres un israelita de la tribu de Aser, tú eres un israelita de la tribu de Zabulón, tú eres un israelita de la tribu de Isaacar. Y les da gusto, porque muchos de ellos conocen un poco de escritura. Les enseñamos Deuteronomio 28, que les enseña que esa es nuestra identificación, que nos ayuda a identificarnos como israelitas cuando uno lee ese capítulo. ¿Qué le pasaba a los israelitas cuando desobedecían todas estas cosas? Nosotros como hispanos nos podemos identificar con todas las maldiciones que están ahí en Deuteronomio 28. Mucha gente dice, no, pues los chinos, ellos también pasaron esclavitud. Esta raza también ellos pasaron esclavitud. Tal vez pasaron una forma de esclavitud. Una vez muchos de ellos no fueron esclavos, fueron siervos que recibían sueldo. Nosotros nos podemos identificar con todas las maldiciones de Deuteronomio 28. Y si como tu raza no te puedes identificar con todas esas maldiciones, no puedes decir que eres un israelita. No te puedes identificar con las maldiciones, no te puedes identificar como un israelita. Nosotros, la base de las 12 tribus, sabemos que los hispanos, negros, indios, nativos, somos parte de las 12 tribus de Israel. Pero nuestra gente está encontrada en las 4 esquinas del mundo. Estamos regados por todo el mundo. Usamos el rótulo que nos enseña cuáles son las tribus aquí en este hemisferio del mundo. Los hispanos, negros, indios, nativos somos las 12 tribus de Israel. En los otros hemisferios tenemos otros rótulos que enseñan claramente cómo sabemos históricamente y a través de las maldiciones que nuestra gente está regada por todas las esquinas del mundo. Pero aquí en las Américas vamos a enseñar que los hispanos, negros e indios nativos somos las 12 tribus de Israel y nos podemos identificar. Cuando salimos a enseñar, les enseñamos todo eso y están atentos, les da gusto escuchar, pero inmediatamente, lee esa parte de nuevo. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Les enseñamos, Juan 3:16, el mundo está hablando de las 12 tribus de Israel. Les damos precepto por precepto, uno tras otro, una lección buena. Pueden estar ahí hora y media escuchando, atentos, buenas preguntas. Y llega Satanás, llega el primer hermano. No, Cristo vino para todos. Cristo vino para todas las 12 tribus de la nación de Israel, no para todas las naciones. Nosotros estamos regados en todas las naciones, es lo que quieren decir esas escrituras. Pero nuestra gente, en cuanto llega Satanás, los arrebata. Esa es una clase de israelita. Y ese es un ejemplo rápido, porque también estamos hablando de nuestra gente que se arrepiente, empieza el camino al arrepentimiento, vienen, se congregan, pero en cuanto llega la prueba,
que tienen que alejarse de familiares que son idólatras, que no quieren arrepentirse. Uno no está diciendo que los tiene que abandonar, pero sí tenemos que observar el tiempo y separarnos de gente que nos puede a manipular o influenciar de apartarse de la palabra de Dios y de obedecer las leyes. Mucha de nuestra gente, por no apartarse de su familia, por no separarse y hacer un espacio ahí, pierden la salvación. Detén eso, dame Mateo 10 y ¿qué es? 34. Yeah. Dame Mateo 10 y 34. Porque, ¿qué dice la escritura? No está, como les dije, se los voy a repetir. Porque luego dice, no, pues Israel unido en Cristo está separando familias. Nosotros no decimos eso. Pero sí tenemos que separarnos de la impiedad y del pecado. Y si nuestra familia está participando en eso, quiere decir que no podemos pasar mucho tiempo alrededor de ellos porque van a ser una mala influencia y nos van a poder separar. Tenemos que hacer ese contacto más mínimo porque no queremos acabar igual que ellos. Lee. San Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Sino espada. Nuestra gente entiende, dice, no, pues si de veras, cuando uno llega a Cristo, uno tiene que perdonar todo lo que le hace su prójimo, uno tiene que tener paciencia, tenemos que juntarnos a esa gente que está haciendo esas cosas para ganarlos. Tienen un entendimiento chueco, tienen un mal entendimiento. Porque lo que están vomitando, lo que están cifrando, están hablando acerca de lo que nos enseña la Iglesia Católica. Porque, ¿de dónde viene eso? Porque sí tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestra gente. Tenemos que tener paciencia y salir a enseñarnos. Pero lo que no entiende la gente, que la Iglesia Católica, el hombre caucástico que viene, nos mata, nos viola, nos roba, nos hace esa maldad y después de hacernos esa maldad, me tienes que perdonar. No, tienes que aguantar todo el mal que yo te haga. Y nos siguen haciendo, eso es no es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor no nos está diciendo que seamos mensos y seamos aguantando eso. Tenemos que perdonar y tenemos que apartarnos de nuestros hermanos que nos están haciendo el mal. Estas otras razas que nos están haciendo el mal, lo están haciendo porque el Señor nos está castigando y los está usando a ellos como espada. Pero no quiere decir que tenemos que seguir aguantando eso. El Señor no vino a traer esa unidad con nosotros y las otras naciones y con nuestros familiares. Vino a traer una espada. ¿Por qué? Sigue leyendo. Porque he venido para poner en decisión al hombre contra su padre. En disensión al hombre con su padre. Va a haber diferencia. Va a haber esa como pelea espiritual con nuestros familiares. Porque nos va a hacer esa división entre nosotros. Lee. A la hija contra su madre. Lee. Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su padre y madre más que al Señor, el que va a seguir juntándose en la Pascua falsa de la Iglesia Católica, el que va a seguir visitando a sus familiares durante sus cumpleaños, durante sus diferentes festividades paganas que nos han enseñado en la Iglesia Católica, el día de San Valentín, el día de la Madre, el día del Padre, todos la Navidad, el día de la acción de dar gracias. Todos esos festejos no nos pertenecen a nosotros. Y cuando uno sigue participando y escogiendo a sus familiares, a su padre y a su madre, por seguir participando en esas fiestas, él no es digno de recibir al Señor. Nosotros tenemos que regresar a seguir las leyes de Dios, las festividades que nos dio el Señor. Y eso va a causar esa división entre nosotros y nuestros familiares, porque no vamos a pasar todo ese tiempo que pasamos con ellos. Nosotros sabemos que cuando estábamos en el mundo, la única vez que nosotros veíamos a nuestros familiares era durante esas fiestas, era durante esos tiempos. Aparte de eso, nunca nos juntábamos con nuestros familiares. Nunca los íbamos a visitar nomás por nomás nos vemos en esas fiestas. Entonces, cuando uno deja de festejar o de participar en esas fiestas, de repente no nos vemos
Ya no seguimos viendo a nuestros familiares, porque en realidad eran los únicos tiempos cuando nos juntábamos con ellos. Si uno de veras quiere a su familiar, si mis primos, mis hermanos, mis parientes de veras me quieren a mí, me van a llamar, no por mi cumpleaños, no por la Navidad, no por el Día de Acción de Dar Gracias o por cualquier otra cosa. Me van a llamar porque sinceramente están preocupados por mí o nomás quieren saber de mí. Sí, es. Es cuando nos van a llamar, pero no lo hacen porque nuestras amistades están ligadas con estas festividades falsas. Me fui lejos para eso, pero vamos a regresar ahora a a Marcos 4 y 16. Ya leímos la primera clase de israelita que cuando escucha le gusta, pero no aguanta, porque después de eso se sabe que cuando no podemos participar en esas fiestas, ¿qué pasa? Extrañan a sus familiares, la gente con la que crecieron y regresan a ellos. Y la Biblia dice, el que escoja a ellos antes que al Señor no es digno de recibir al Señor. Y últimamente la salvación. Lee. San Marcos capítulo 4, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego tropiezan. Esta es la segunda clase. Escuchan y les da gusto, aguantan un tiempo. Pero ¿qué pasa? Empiezan las tribulaciones. Muchos de nosotros empezamos a congregarnos, escuchamos la palabra, nos damos cuenta, sí, esta es la verdad. Yo me voy a unir a estos hermanos, me voy a empezar a congregar, voy a empezar a seguir las leyes de Dios. ¿Y qué pasa? La esposa, si es casado y la esposa le dice, yo no voy a usar pantalón, yo no voy a dejar de usar el pantalón, yo no voy a empezar a ponerme vestido. O los hijos, le sale uno que es homosexual y en vez de corregir a su hijo, le da pena, no quiere que su hijo se sienta mal y no lo corrige. ¿Y qué pasa? No tienen esa raíz, la escuchan, el Señor les dio ese don de poder recibir la palabra y el entendimiento, pero por no perder a la esposa, por no corregir a los hijos, por no perder a la madre o a su padre, ¿qué dicen? No, mejor yo me regreso a como estaba, me regreso a seguir a Chuyito, a Jesucristo blanco allá en la iglesia católica. Me voy a regresar a eso. ¿Y qué pasa? Son perdidos. Aquí dice, llega la persecución por causa de la palabra y luego tropiezan. Nuestros hermanos se tropiezan y dicen, no, esto es mucho. Cuando yo estaba en la iglesia católica, yo no pasaba por eso. Me voy a regresar a ser mormón. Me voy a regresar a ser testigo de Jehová. Es lo que pasa. Se les hace fácil y piensan que van a recibir la salvación así y no la van a recibir. Cuando uno llega a esto, vamos a pasar tribulación, vamos a pasar pruebas y vamos a tener que aguantar, no tropezar. Síguele, la tercera clase. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, a las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Infructuosos, esos son los que las cosas del mundo. ¿Qué pasa? Tenemos muchos hermanos que tienen buenos negocios, buenos trabajos, y la mayoría de sus riquezas, de sus dineros, del extra dinero que tienen, de sus ahorros, viene a través del tiempo extra, del overtime. Viene a través de trabajar los sábados, viene a través de trabajar en los días festivos del Señor, en las lunas nuevas, que no debemos de trabajar, ¿verdad? No estamos diciendo si tienes un trabajo, voy a abandonar todo, porque tenemos que trabajar. Y sabemos que estamos en cautiverio, pero no hacer el sacrificio. Por ejemplo, los sábados. Muchos trabajamos los sábados cuando llegamos a esta verdad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que perder el trabajo, abandonar el trabajo y acabar en la calle? No, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ir a trabajar al patrón. No puedo trabajar los sábados por mis creencias. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede dejar descansar el sábado? Muchos ni quieren preguntar y muchas veces el patrón dice, sí, está bueno. ¿Puedes trabajar los domingos en vez? Órale,
está bueno. Voy a trabajar los domingos como quiero el sábado para descansar. Yo me comprometo a trabajar los domingos, pero no hacen el esfuerzo. Esta es la tercera clase que no quiere, o en realidad nomás no quieren perder el dinero. No quiero perder ese dinero. Con ese dinero me la mareo, son mis ahorros, puedo salir a pasearme, puedo hacer estas cosas. Con ese dinero pago la camioneta cara que compré. Y si dejo de trabajar los sábados, ya no puedo pagar la camioneta. O simplemente, soy peluquero. Y los sábados, esos son los días en los que gano más dinero. Entonces no puedo dejar de trabajar el sábado. Los afanes del mundo, las riquezas, es lo que hace que nuestros hermanos digan, no puedo seguir al Señor. Mejor me regreso a la iglesia católica. Mejor me regreso a mi otra iglesia. Ahí sí me permitían. Nomás le tenía que dar mi diezmo al pastor y estaba bien. Puedo trabajar los domingos, puedo trabajar los sábados, el día que yo quiera en la iglesia cristiana. Es más, en la iglesia cristiana no me impedían trabajar el sábado. Me decían que no podía trabajar el domingo. Pero la Biblia dice que el día del Señor es el sábado. Entonces, por eso nuestra gente abandona esta pelea. Porque cuando llega la tribulación, las pruebas y todas estas cosas, en la iglesia cristiana no la ocupan perder. No hay pruebas en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana acepta a la gente como es, pecadora, y no tienen que arrepentirse. Lo único que tienen que hacer es seguir dando el diezmo. Siguen dando el diezmo, siguen dando la limosna que pide la iglesia católica, estás bien, no te preocupes, tú nomás sigue viniendo. Mujer, no ocupas traer la falda, puedes venir en tu pantalón en la iglesia católica, puedes venir enseñando todo el escote, enseñando todo el pecho, no te preocupes, tú nomás sigue visitándonos aquí. Sigue trayéndonos tu niño aquí como monaguillo para que el sacerdote pueda hacer con él lo que se le dé la gana. Y después de que lo haga, cállense, me van a mover a otra iglesia y ahí van a seguir amonestando a los chiquillos. Es lo que dice, mira, aquí está un ejemplo de una iglesia cristiana. Eso es la basura y lo que estamos recibiendo, la blasfemia que estamos recibiendo. Y van a decir muchos, no, pues en la iglesia católica no aceptan eso. Todo esto, créanlo o no, es un producto de la iglesia católica, de las falsas doctrinas. Es la tercera clase de israelita. Vamos a ver cuál es la cuarta clase de israelita y qué clase de israelita tenemos que ser nosotros. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y estas son la cuarta clase de israelita que tenemos que ser nosotros, que recibimos la palabra y salimos a hacer el trabajo, a despertar a nuestra gente y que traemos a través de nuestro ejemplo nuestros hermanos al arrepentimiento, a hacer el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros, el mismo sacrificio y pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de servirlo hasta nuestro último suspiro. Señor, yo sé que esto es difícil, le pedimos cuando oramos, perdónanos por nuestros pecados, porque nosotros también pecamos, nosotros también erramos, pero seguimos en la pelea, seguimos aguantando y seguimos enseñándole a nuestra gente, por ejemplo, lo que tenemos que hacer. Y le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de servirlo hasta el final. Y vamos a caer y nos vamos a levantar de nuevo. Y si Dios nos da la oportunidad, por eso nos congregamos para que seamos 2, 3 hermanos, que si yo me caigo, mi hermano me dé la mano y me levante y me dé el ánimo y me diga, hermano, que me tengo que levantar de nuevo a seguir en la pelea. Y eso es lo que va a seguir pasando año tras año, si Dios quiere, hasta que llegue Cristo o nos muéramos. Y el Señor nos diga que yo podamos ser como Pablo y decir, peleé la buena pelea. Y Señor, por favor, ten compasión, ten piedad de mí y ojalá tu gracia fue suficiente cuando me muera para poder recibir el reino de Dios. Y esa es la clase de israelita que tenemos que ser, seguir peleando, seguir luchando, salir y enseñar a nuestro pueblo. ¿Y cómo vamos a asegurarnos? Romanos 15:4. ¿Cómo sabemos y nos vamos a asegurar que estamos haciendo lo apropiado? ¿Cómo sabemos y nos vamos a asegurar que la gente que nos está enseñando correctamente? Lee.
Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se recibieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Léelo de nuevo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí está, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿De qué está hablando la escritura? De la Biblia. La Biblia completa, el Viejo y el Nuevo Testamento. No como nos dicen muchas iglesias, no, pues eso está en el Viejo Testamento, no nos tenemos que preocupar. No, para eso está, para nuestra enseñanza, para aprender, para asegurarnos que estamos siendo enseñados correctamente. Sigue leyendo. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La paciencia y la consolación de las escrituras. ¿Qué nos va a consolar? ¿Qué nos va a dar esa enseñanza? ¿Qué nos va a dar la consolación cuando estemos pasando por esa tribulación, siendo uno de esa clase, de esas 4 clases de israelitas? Cuando pase la tribulación y seas probado y tu esposa te diga que no quieres seguir esto, ¿vas a quedarte con ella? ¿O vas a ir a la consolación de las escrituras que te va a enseñar y te va a dar esa paz durante esa prueba de poder salir adelante y hacer la decisión correcta? Es lo que tenemos que hacer. La escritura nos va a consolar, nos va a dar esa paciencia y nos va a dar el aguante espiritual para poder sobresalir esa prueba. Lee. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Un mismo Jesús. sentido con Cristo Jesús. Vamos a caminar de acuerdo con Él. El Señor pasó mucha tribulación. Fue colgado, fue latigado, pasó vergüenza, pasó la vergüenza de la cruz que ustedes portan en sus collares. Esa es una vergüenza para el Señor. Él pasó esa. Entonces, eso no tenemos que saber que nosotros vamos a tener que pasar por las mismas tribulaciones. Vamos a tener que nosotros mismos cargar esa cruz. Cuando la escritura dice que tenemos que cargar la cruz, que nosotros también tal vez vamos a tener que morir y aguantar por nuestro pueblo y por nuestra salvación esa misma muerte y esa misma tribulación que Jesucristo. Vamos a tener que hacer la misma cosa. Hebreos 5 y 12. ¿Qué tenemos que hacer? Pero lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y aceptar que las cosas que aprendimos en las iglesias católicas, en las otras religiones en las que estábamos, eran falsas enseñanzas. Hebreos capítulo 5 versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora léelo de nuevo, más despacio. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora, vamos poco a poco, vamos a disectar. Porque debiendo ser ya maestros, muchos de ustedes, de nuestros hermanos, son pastores, ¿verdad? Eran pastores en otras iglesias, eran diáconos en otras iglesias, eran gente de alto rango en las congregaciones donde ellos enseñaban. Pero aquí dice la escritura, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Y eso es lo que está, no nomás está hablando de nosotros, que tenemos tiempo en este arrepentimiento, en este camino a través de Israel unido en Cristo, que ya tenemos mucho tiempo enseñando, tenemos tiempo estudiando. Hasta nosotros tenemos que regresar a la leche espiritual, a los principios para volver a ser enseñados. Y también nuestros hermanos que llegan con otras falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que son despertados a través del Señor y reciben ese entendimiento, tienen que ser enseñados de nuevo. Lee. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso, el alimento sólido está hablando de las doctrinas que se van a fondo, entendimiento más grande. Cuando uno entra a esta verdad, muchos de nuestros hermanos vienen con un hambre
que escuchan todas estas diferentes enseñanzas, todas estas diferentes lecciones que tenemos en YouTube y se van a fondo a eso, cuando en realidad lo único que tienen que estudiar ellos cuando uno entra es la leche espiritual, lo básico, lo que nos va a enseñar los preceptos y nos va a dar el conocimiento para poder crecer en ese alimento más a fondo. Pero cuando uno llega a esto, no se aboracen, no se aceleren a tratar de entrar a lo más difícil de entender. Váyanse a lo básico. Dame 1 Juan 2:15. Porque hemos aprendido muchas de las costumbres del mundo, las tradiciones del hombre. Por eso tenemos que volver a aprender. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La gente que prefiere después o durante recibir este entendimiento, o no aceptan este entendimiento plenamente por no salir del mundo, Sí, el amor del Padre no está en él. el amor del Padre no está en él. En realidad no aman al Padre. Detén eso, dame Juan 14:15. Vamos a enseñar qué es lo que es amar al Señor. Juan 14:15. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si uno en realidad ama al Señor, dice, como dijo la otra escritura, el amor del Padre no está en él, es porque no aman al Señor, es porque no obedecen las leyes de Dios. No se enfocan ni se ponen la disciplina encima para seguir en la pelea, en la batalla. Regrésate a 1 Juan. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No aman al Señor si de veras no se enfocan a el hombre, por ejemplo, a poner su casa en orden, a poner a su esposa en orden, a poner a sus hijos en orden. Esas son las cosas que tenemos que hacer cuando llegamos a este entendimiento. Sigue leyendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, de los ojos, son las lujurias que pasamos todos nosotros. Muchos de nuestros, aparte vamos a tocar los deseos de la carne. Este es uno de los trabajos que tenemos que, dice el título de la clase, ¿cuál era? Manos a la obra del Señor. Ese era el título de la clase. Entonces, esa disciplina que hay que decir que eres homosexual, eso requiere obra, requiere esfuerzo de apartarte de ese deseo de la carne. Esas son de las cosas de que nos tenemos que apartar. Mucha gente dice, no, pues ¿cómo voy a dejar de ser homosexual si esa es mi orientación sexual? No, esa no es tu orientación sexual. Esa es un deseo de la carne del que tú deseaste aceptar y entró en ti y no te quieres apartar. Porque es igual de difícil, como lo quieras poner, es igual de difícil o igual de fácil dejar de ser homosexual y dejar de desear el deseo sexual heterosexual. Porque cuando uno llega a esta verdad nos damos cuenta que no podemos tener novia, que no podemos seguir teniendo relaciones sexuales como hombres hechos y derechos con mujeres, ¿verdad? Solteras, vamos a decir, no, pues yo tengo una novia y salgo con ella y sí tenemos relaciones sexuales, nos vamos a casar un día. No andamos con muchas diferentes parejas, somos yo y ella. De todos modos, es pecado. Igual que yo tengo que dejar de hacer ese acto sexual, igual el homosexual tiene que tener que dejar de hacer ese acto sexual con gente del mismo gender, del mismo sexo. Tenemos que dejar para que no pongan la excusa que es más difícil uno que el otro. Si uno como heterosexual deja de tener sexo, un homosexual también tiene que dejar de tener sexo antes del matrimonio. Y la batalla tal vez va a ser más difícil para muchas de esas personas porque tienen que sobresalir ese espíritu, ese demonio que está dentro de ellos
el deseo homosexual y luego tal vez con muchos años de disciplina pueden llegar a casarse con una persona y dejar eso. O tal vez va a ser una batalla hasta la muerte para ellos. Si esa es tu cruz, cárgala. Si eso es lo que tú vas a tener que enfrentar, cárgala. Porque al final de tiempo lo que uno quiere es la salvación y el reino del cielo. Esa es nuestra batalla, ese es el premio al final. Y es lo que tenemos que seguir tratando de conseguir y seguir peleando día a día. Sigue leyendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo. Todas esas cosas vienen del mundo. Son enseñanzas del mundo. Y si la iglesia cristiana no está corrigiendo esas acciones y está aceptando homosexuales en sus iglesias, está aceptando gentes en noviazgo en sus congregaciones, están aceptando a gente que están practicando la santería, que llegan a la iglesia católica con sus pulseritas de mal ojo, con sus collares de santería a la iglesia católica y no lo corrigen, es porque su iglesia es del mundo. Las enseñanzas de su iglesia son del mundo y no hay ninguna diferencia entre la iglesia de Satanás y la iglesia católica romana. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre la iglesia sin denominación cristiana y la iglesia satánica. Nomás porque no tienen los ídolos en sus congregaciones, pero están celebrando cumpleaños. Están celebrando el Día de las Madres, el Día de San Valentín, puros días paganos y lo disfrazan como un día bonito, como un día especial, como del amor y de la amistad. ¡No! El Día del Amor y la Amistad nace del Día de Lupercalia, que es un día pagano. Un festejo pagano donde tenían sexo en las calles y se latigaban y es pura profanación y piensan que van a limpiar lo inmundo. Job 14:4, como leímos al principio, dice que nadie lo puede hacer limpio. Nada se puede limpiar a través de eso. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y hacer el trabajo del Señor. Dame el libro de Lucas 16 y 15. Lucas 16 y 15. Vamos. San Lucas capítulo 16, versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justifiquéis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Todo lo que ustedes tienen por sublime, como les estaba mencionando, Navidad, el Día el Día del Padre, el Día de las Madres, porque ese es uno difícil para nuestra gente. Es difícil para nuestra gente aceptar que no debemos de celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre. No tiene nada malo honrar a nuestros padres, cuidar a nuestros padres, amarlos y tener sincera preocupación por ellos. Pero cuando uno escoge un día para hacer a esa persona, ponerlo como en un trono, un día especial, este es tu día, eso es idolatría. Eso está poniendo a sus padres como Dios, está poniendo a su madre como Dios. Si tú en realidad le quieres regalar flores a tu mamá, ¿por qué tiene que ser el 10 de mayo? ¿Por qué tiene que ser en el Día de las Madres? ¿Por qué no le puedes regalar flores a tu mamá nomás por regalarle flores a tu mamá en agradecimiento de la crianza, de las buenas enseñanzas que trató de darte, aunque parte de esas enseñanzas fueron incorrectas? Nuestra obligación es cuidarlos a ellos después ya que se hacen viejos. Sí, pero no podemos festejar el pecado, no podemos festejar inadecuadamente a nuestros padres porque se convierte en pecado. No podemos celebrar las cosas del mundo. ¿Hay más? Esto es versículo 15. Léelo de nuevo. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justifiquéis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestra mente, nuestras intenciones.
Nosotros tenemos que saber que las enseñanzas que recibimos son incorrectas, son falsas doctrinas. Tenemos que separarnos y tenemos que regresar a las leyes del Señor. Tenemos que sacrificar todo por este mundo, en este mundo para la salvación. Miqueas 4 y versículo 6. Vamos a ver la profecía de Israel, de lo que nos iba a pasar. Miqueas capítulo 4, versículo 16. Versículo 6. Versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré lo que cojea y recogeré la descarriada y a la que afliga. Dice, a la que afligí. Afligí. Dice, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Eso está hablando de las 12 tribus de la nación de Israel. Una profecía que el Señor nos va a volver a traer a nuestro conocimiento de quién somos, que vamos a salir de toda esta maldición, de constantemente estar abajo a través de todas las naciones. Estamos en México. ¿Quiénes son los dueños de todo México? ¿Quiénes son están todas las compañías europeas, americanas, chinas, aprovechando de nuestro pueblo en México, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Bolivia, donde quiera que esté, en Venezuela? Toda nuestra gente está afligida y conquistada por otras naciones. Donde quiera que estemos, estamos abajo, haciendo la labor y el trabajo de las otras naciones. Siempre. ¿Por qué? Porque nos alejamos de hacer el trabajo del Señor, de sacrificarnos, de hacer lo que tenemos que hacer. Siempre nos ha gustado más seguir las costumbres de las otras naciones que seguir nuestras costumbres, nuestra herencia que nos pertenece a nosotros, que está aquí en la Biblia que solamente nos pertenece a nosotros. Nunca nos ha gustado obedecer. Preferimos hacer las costumbres de las otras naciones porque es lo que se nos ha hecho más placer, que nos ha dado más placer y más gozo el hacer lo que hacen todas las otras naciones. Pero no, hermanos, la disciplina de seguir las leyes de Dios es una cosa que se hace más, ¿cómo se dice? Más posible, entre más uno lo practica. Para ustedes se les hace difícil decir, no, ¿cómo no voy a trabajar el sábado? ¿Cómo voy a dejar a mi novia? ¿Cómo me voy a separar de mi madre que tiene estatuas de San Judas en su casa y le reza? ¿Cómo me voy a alejar de eso si es lo único que conozco? La disciplina va a traer esa paciencia, va a traer la posibilidad. Porque esto, todo lo que hemos pasado como raza, lo que está pasando ahorita nuestra gente aquí en Estados Unidos, de ser separados de sus familias, después de estar aquí 20, 25 años formando un futuro, creciéndole las compañías a otras gentes a través de nuestro sudor, de nuestra sangre, de nuestro sacrificio, y las otras naciones son los que se están enriqueciendo. ¿Por qué? Oseas 5 y 15. ¿Por qué es que aquí en Estados Unidos dicen, si trabajas duro, dicen, te ponen las botas y te sales a trabajar, aquí todo avanza? Sí, tal vez avancemos, tenemos nuestros ahorros después de 30, 40, 50 años trabajar aquí, tener nuestra casita, nuestro buen carrito, salimos adelante, les damos educación a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ahora ellos sigan creciendo el poder y la nación de otras gentes. Porque no importa qué tan duro trabajamos, nosotros no salimos de estar abajo. Nos dan un poquito más de migajas para que pensamos que estamos bien, mientras ellos comen bien. Dame eso. Oseas capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Eso es lo que hizo el Señor. Por eso vino Cortés. Por eso vino todos estos diferentes, Cristóbal Colón, vino Ponce de León. Por eso vinieron todos esos conquistadores, porque el Señor los mandó para castigarnos. Él se alejó su rostro de escuchar nuestras oraciones. Detén esto, dame eso en Romanos, que es 9 y no oye a los pecadores. Oh, Juan 9. 9 y 31. Sí, señor. Dame Juan 9 y 31.
Libro de San Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. El Señor no oye a los pecadores. Cuando nosotros no estamos como raza, no estamos obedeciendo las leyes de Dios, las leyes de Dios que nos dio para obedecer, el Señor deja de escuchar nuestras oraciones, deja de escuchar nuestros pecados, deja de escuchar nuestro llanto, de nuestro sufrimiento. Y vamos a pasar por esa esclavitud. Vamos a pasar por ese castigo por nuestra desobediencia. Regrésate a Oseas 5 y 15. Oseas capítulo 5 versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En esa angustia es cuando lo vamos a buscar. Por eso salimos a enseñar a nuestra gente. Despierten, despierten para salir de esta situación. Mucha gente no sabe y no piensa que su pecado me afecta a mí. Así es. La gente no sabe que mi pecado, si no me alejo yo de mis debilidades, de mi pecado, yo los afecto a ustedes. Tenemos que llegar como pueblo a arrepentimiento. Como les dije hace rato, vamos a fallar, pero tenemos que seguir levantándonos. Tenemos que seguir endureciéndonos en este camino para salir de esta situación como raza, como gente. Los negros son nuestra gente, aunque no lo crean. Para muchos de ustedes se les hace difícil entender y aceptar que la raza negra son nuestros hermanos, porque hemos estado en mucha diferencia, pero tan cercanos somos de parientes que tenemos el mismo padre y la misma madre ancestral a través de Jacob. Así es. Y no sabemos que tenemos que regresar a aceptar que ellos son nuestros hermanos y apartar de nosotros ese coraje y ese odio que tengamos por ellos. No importa que hayan pasado, no importa que hayan pasado a través de un negro o como negros, no importa lo que ustedes hayan pasado a través de un mexicano oprimiéndolos a ustedes. Tenemos que regresar al entendimiento que somos hermanos y entre hermanos a veces hay desacuerdos. Siempre pasa eso, pero tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Ese es el hermano que tenemos que perdonar. Esa es la persona que tenemos que perdonar 7 veces más 7 por 70. Y más que eso nomás era una similitud para dar una enseñanza, una parábola. Pero tenemos que perdonar y a nuestros hermanos tenemos que aceptarnos que somos la misma raza y la fuerza que viene a través de eso. Imagínense el temor que viene al hombre caucástico que fue el que nos conquistó cuando están viendo a hombres negros, hispanos e indios nativos, razas fuertes, unirse juntos. Que la división fue diseñada para mantenernos apaciguados y débiles. Pero cuando esas razas se juntan, que fueron tan poderosas individualmente, que no salimos adelante porque no teníamos las leyes de Dios que nos iban a fortalecer para poder conquistar esta maldición, ahora sí la tenemos. Y ese temor que está pasando ese hombre, Satanás, el diablo, al ver que nos estamos uniendo, es una cosa muy bonita que tenemos que seguir peleando para, si Dios quiere, algún día poder visualizar y ver, venir bajar al verdadero Cristo negro del cielo, que si no aceptan que es negro y lo ven bajando, ustedes van a creer que es el diablo y van a seguir adorando al diablo aquí en la tierra sin saber que viene el verdadero Jesucristo a darnos la salvación. Esto es porque tenemos que, Romanos 15:4, regresar a estudiar la Biblia, porque las cosas que se enseñaron antes fueron escritas para nuestra enseñanza, para aprender correctamente. Tenemos que regresar a eso, estudiar para saber cuando venga Cristo que ese es el verdadero Cristo y que tenemos que ser encontrados haciendo cuando llegue Él. Dame el libro de Daniel 7:26. Vamos a ver qué va a ser dado a nosotros si nosotros regresamos a obedecer las leyes de Dios y aceptar a nuestros hermanos los negros, que se les hace difícil a ustedes. A muchos indios nativos se les hace difícil aceptarnos a nosotros los mexicanos, los hispanos, como su raza.
por tanta división que había entre nosotros también, porque el mexicano atacaba y mataba también a los indios nativos de las Américas porque había división entre nosotros. Tenemos que unirnos y apartar de nosotros todas esas debilidades de que no podemos aceptar a nuestra gente y ser una raza fuerte, una raza y regresar como identificarnos como las 12 tribus de la nación de Israel. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Léelo de nuevo, por favor. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido. Entonces dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido, Y arruinado hasta el fin. hasta el fin. Sigue leyendo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Porque ese reino es nuestro. Nosotros vamos a poder derribar a los jueces que tenemos sobre nosotros hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el arrepentimiento, con el esfuerzo de seguir estas leyes, para que el dominio sea dado a nosotros. Entonces nosotros vamos a reinar sobre todas las naciones que nos han esclavizado. Lee. Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Cómo está eso? Si la salvación es para todas las razas, como dice el cristianismo, la profecía es que el reino de Israel iba a regresar al dominio y que todas las otras razas nos iban a servir a nosotros. Eso es lo que dice la escritura. Detén eso, dame Isaías 14 y versículo 1 y 2. Y luego de ahí vamos a ir a Apocalipsis 2 y 26. Vamos a ver qué dice, cuál es la profecía. Romanos 15, 4, acuérdense. Dice que tenemos que ir a las enseñanzas que fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje y tener consolación cuando estemos pasando por estas redadas, cuando estemos pasando por preocupación. Regresa a la escritura y recibe esa paz que vas a recibir al conocer que tú vas a reinar sobre la gente que te está arredando ahorita, que se está persecuyendo, que por la gente que estamos siendo atacados. Tú vas a tener dominio sobre ellos. Isaías capítulo 14, versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Vete más despacio, porque estamos perdiendo los puntos, que te va rápido y se pierde. Va despacio. Léelo de nuevo. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Jehová va a tener piedad a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Lee. Y todavía escogerá a Israel. Y va a escoger, y él lo prometió, que las 12 tribus de Israel van a ser escogidas, y lo está diciendo otra vez. Voy a escoger a las 12 tribus de la nación de Israel. Lee. Y lo hará reposar en su tierra. Y vamos a reposar en Israel, en Jerusalén, que ahorita está ocupada por los bastardos, como dice la escritura, pero vamos a regresar ahí. Y a ellos se unirán extranjeros. Y a nosotros, porque esta es una escritura y un dicho que dicen muchos los cristianos. ¿A poco no van a estar los extranjeros ahí con las 12 tribus de la nación de Israel? Sí, pero no van a estar disfrutando del reino. Lee. Y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos. Nosotros los vamos a tomar. Y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel lo poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Nosotros los vamos a poseer a ellos como siervos y criadas en la tierra de Jehová, en nuestra tierra que nos pertenece. Ellos van a ser nuestros siervos, ¿lee? Y cautivarán a los que los cautivaron. Y nosotros vamos a tener cautivos a los que nos tuvieron cautivos. Y señorearán sobre los que los oprimieron. Y vamos a enseñorearnos sobre los que fueron nuestros amos. Lee. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor. Y eso es lo que estamos buscando a través de el trabajo duro.
Eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando, haciendo el trabajo, sacrificando. Salimos a hacer el trabajo del mundo. Después de eso salimos a hacer el trabajo del Señor. Salimos, después de eso tenemos que también pasar tiempo con nuestras familias. Como los hombres de Israel, nosotros somos los que tenemos que sacrificar. Nuestras esposas también tienen que sacrificar. ¿A qué? A hacer nuestro apoyo, nuestro descanso cuando salimos a hacer el trabajo. Las que nos van a dar el ánimo, en vez de decir, ¿a dónde vas de nuevo? Te vas a ir de nuevo, vas a salir a viajar de nuevo. ¿Por qué nunca estás aquí? En vez de quejarse, decir, aguanta, aguanta mi Señor, sal adelante, haz el trabajo. Yo me encargo de hacer lo que tengo que hacer aquí en la casa. Tienes que salir a despertar a nuestros hermanos para que podamos tener ese descanso. Esa es la meta. Lee esa parte de nuevo. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Porque esa es la dura servidumbre. Hemos vivido nosotros en estos tiempos y en otros tiempos, en otras, ¿cómo se dice? Regeneraciones que hemos vivido. Hemos pasado por esclavitud y mucha maldad que nos han hecho. Vamos a tener descanso de eso. El Señor nos va a dar ese reposo de todo ese cautiverio que hemos vivido, de lo que tenemos que hacer hoy, de las revoluciones que nuestras hermanas han peleado, el apoyo que se les han olvidado, que estas mujeres que están viendo ustedes, las Adelitas, que salieron con los hombres, que salían mientras de que los hombres eran mujeres revolucionarias. Ustedes tienen que regresar a hacer el trabajo de una mujer revolucionaria. Apoyar a su marido. Estas mujeres salían a la batalla, mientras de que los hombres salían a pelear, ellas cocinaban, ellas preparaban el hogar, el campamento, la lumbre. Se encargaban que cuando los hombres regresaban a pelear, que ellos pues, tenían un taco para poder comer. Y nada más, no nomás eso, peleaban al lado de los hombres cuando era necesario. Eso es lo podemos ver como una similitud o una parábola, ¿verdad? De que en esos tiempos era necesario que salieran a pelear también. Pero ahora la pelea, lo que necesitamos, la mujer revolucionaria que necesitamos hoy es de que la mujer, cuando el hombre llegue de la batalla y de hacer el trabajo, le dé paz en el hogar. Así es. Le dé ánimo en el hogar. Le dé el gozo de poder salir a pelear otro día. No ser esa mujer tóxica, esa mujer que quiere, no, yo ocupo descansar, tú trabajas, yo trabajo, tú llegas y quieres que yo me encargue de todo, tienes que ayudarme aquí en la casa. El hombre tiene que concentrarse en estudiar, en salir a enseñar a sus hermanos, tiene que salir a estudiar para enseñar a sus hijos, enseñar a la esposa, enseñar a los hijos, y después de eso la mujer le quiere dar guerra en la casa. Si el hombre quiere ayudar, su decisión. No estamos diciendo que es incorrecto que un hombre quiera ayudar o si él quiere cocinar, él puede cocinar. No estamos diciendo que es incorrecto, pero cuando la mujer lo impone y lo espera y dice, eso es tu obligación también, ahí está la falla. Tiene que darle paz y tiene que animar a su hombre a seguir en la batalla, porque lo que estamos buscando es el descanso en el reino y no aquí. Aquí vamos a hacer el trabajo, porque la recompensa es el dominio sobre todas las naciones que nos tenían esclavizados. Y por eso le lloramos al Señor. ¿Era todo? Sí, Señor. Vamos a Miqueas 4:9. ¿Por qué es que le lloramos al Señor? ¿Quisieras Apocalipsis? Sí, Apocalipsis 2 y 25. Sí, ahí está. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. ¡Aleluya! Pero lo que tenéis retenido hasta que yo venga, al que venciere y guardaré de nuevo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo que tienes, el entendimiento que has recibido, porque no vamos a tener todo el entendimiento hasta que regrese Cristo y Él nos enseñe, ¿verdad? Pero por lo pronto lo que entendemos y lo que podemos enseñar, eso lo tenemos que retener y aplicar hasta que regrese Cristo. Lee. Al que venciere y guardaré mis obras. El que venciere y guardare mis obras. Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está.
Entonces, no, estas escrituras no están de acuerdo con lo que nos enseñan las iglesias No está de cristianas. acuerdo. ¿Verdad? Porque aquí está diciendo que el que aguante y enseñe y aplique va a tener poder sobre las naciones. ¿Dónde está esta escritura en el cristianismo? ¿Dónde está el entendimiento de estas palabras de Cristo? Porque está en rojo. ¿Dónde está ese entendimiento en la iglesia cristiana? No lo enseñan porque no están enseñando adecuadamente. Lee. Y las regirá con vara de hierro. Las regirá, va a reinar sobre esas naciones con vara de hierro. ¿Una vara de hierro se usa para acariciar? ¿O para qué? Para pegar y decir, órale, muévete. Esto que se hace se disciplina con esa vara. Lee. Y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Se van a quebrar como un vaso de alfarero, quedar en pedazos. Como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias de las 12 tribus de la nación de Israel. Es lo que vamos a recibir esa salvación. Los que vamos a recibir el poder de reinar, igual como Cristo lo recibió de su Padre. Nosotros vamos a recibir ese poder. Dame Romanos 8 y 17. Porque nosotros, igual que Cristo, vamos a tener esa autoridad. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a recibir poderes como Cristo. Vamos a tener autoridad como Cristo. Él nos ha prometido eso si aguantamos hasta el fin. Miqueas 4 y 9. ¿Por qué le estamos llorando al Señor? ¿Por qué le estamos llorando en diferentes tiempos? Vamos a ver. Miqueas, capítulo 4, versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime. A ver, léelo de nuevo. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Por qué llorábamos? ¿Por qué gritábamos? Gritábamos porque no habían líderes que nos enseñaran. No teníamos los líderes que nos enseñaran adecuadamente. Lee. ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Pedeció nuestro consejero. ¿Por qué? Por nuestras propias acciones. Porque cuando éramos los tal llamados mexicas, los aztecas, empezamos a adorar dioses falsos. Cuando nosotros venimos a estas tierras para seguir las leyes de Dios, estamos adorando diferentes dioses babilónicos, asirios que recibimos, egipcios, costumbres que recibimos en otros tiempos que siempre preferiríamos seguir esos dioses que el Dios único, y empezamos a seguir dioses que no son dioses. Por eso llorábamos. Por eso lloramos, porque estamos siendo castigados por nuestra desobediencia. Lee. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Salimos de Israel y moramos en el campo, en el mundo entero. Lee. Y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Esto está hablando de aquí, Babilonia la Grande. Está hablando de la América, del reino del hombre caucástico. Aquí es donde nosotros vamos a ser librados de esta esclavitud cuando regresemos aquí a obedecer las leyes de Dios. Porque estamos en el último reino, el último reino del mundo, que digamos, que es el hombre caucástico. Es la última vez, y ellos lo saben, los líderes de más arriba, los de más arriba, que a veces ni presidentes conocen esta realidad, pero los secretos líderes, que son los que están moviendo todos estos títeres, los que conocen, saben que si nosotros llegamos a arrepentirnos como gente, como nación, llega el fin de su reino de ellos. Por eso van a hacer todo en su poder para poder deparar estas lecciones. Ustedes van a poder ver cuando nosotros seamos atacados por enseñar esto. Vamos a ser encerrados, vamos a ser asesinados, nos va a pasar mucha maldad. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir porque sabemos que eso nos va a pasar? No, al contrario,
eso sabemos que a través de esa tribulación vamos a recibir el reino del cielo. Yo le pido al Señor que a mí me dé la fortitud testicular para seguir en esta pelea y ser un hombre revolucionario para el Dios, el único Dios verdadero de la Biblia, y que me dé la fuerza para morir como hombre en este camino. Y le pido lo mismo para mis hermanos, que aguantemos hasta final para poder servirlo a Él y recibir el reino de Dios y recibir descanso en por eternidad y reinar desde nuestras camas, como dicen Salmos. Dame Miqueas 4:10. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Va a ser fácil el camino? ¿Va a ser fácil la batalla o la pelea? ¿El trabajo va a ser suavecito? No, va a ser difícil. Vamos, Ya leímos el versículo 10. 4:10. Miqueas capítulo 4, versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión. Duélete y gime. Vamos a llorar, vamos a trabajar. Ese trabajo va a ser difícil. Vamos a gimar. La hija de Sión va a padecerle. Hija de Sión, como mujer que está de parto. Como una mujer en parto, ¿verdad? Que entran los dolores y descansa. Y luego empieza más. O vámonos desde el principio, que son cada 2 días los dolores de parto, ¿verdad? Al fin del ciclo del embarazo. Después, ahí viene otra patadita, ay, me está doliendo un poquito más. ¿Y después qué? Cada media hora, cuando ya estamos llegando, cada 20 minutos, cada 10, vamos a empezar tribulación más y más seguido. Vamos a llorar y vamos a sufrir, vamos a ser deportados. Eso es el principio vamos a decir que es un principio de dolores. Luego, ¿qué puede ser? Después podemos ser redados y asesinados en las calles. Eso va a ser como una mujer en labor, van a seguir incrementando más duro los dolores. Lee. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada, ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Igual como leímos, igual ahí es donde aquí vamos a ser redimidos. Aquí va a ser nuestra último cautiverio y tenemos que reconocerlo y echarle ganas, hermanos. Sí podemos salir de esto si seguimos sacrificando, estudiando y mejorando año a año. Lucas 17:21. Dame eso. San Lucas capítulo 17 versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. La posibilidad de poder recibir el reino está a través de nuestro trabajo y de nuestro sacrificio. Lee de nuevo. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sigue leyendo. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Eso es todo, eso es todo. Regresa, ahora vamos a Jeremías 3:18. ¿Cuál es el obsequio o la recompensa de nosotros sacrificar y seguir haciendo este trabajo? Jeremías capítulo 3, versículo 18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Nosotros vamos a recibir eso, vamos a ser redimidos de nuestros enemigos junto con nuestros hermanos los negros, de los que ustedes muchos no pueden aceptar, no pueden ni aceptar el Cristo negro de la Biblia como está escrito en la Biblia que ustedes dicen que creen. Ahí vamos, aquí en esas tierras vamos a ser redimidos. ¿Le? Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseada? Dame Salmos 107 y versículo 2. 107 versículo 2 hasta el versículo 3. El libro de Salmos 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Los que han redimido del poder del enemigo. Siempre está profetizado que sí vamos a sobresalir. Los que aguantemos los que aguantemos hasta el final. Hasta tu último suspiro sigues en la batalla.
sigues peleando, sigues mejorando, dice que vamos a ser redimidos. Lee. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y el Señor nos va a congregar de todas las tierras donde fuimos regados. Aquí la tribu de Isaacar es llamado mexicano, pero en otras tierras podemos estar regados en África. Allá nuestros hermanos tal vez que también son de la tribu de Isaacar, ellos todavía tienen su tez negra y somos la misma raza. Y tú puedes estar odiando a un negro que es tu hermano de tu propia tribu y no lo quieres aceptar por su tez. Igual que no pueden aceptar a nuestros hermanos de la tribu de Judá aquí en América por nuestras diferencias. Aunque nosotros somos una gente igual, somos la misma raza, lo que nos ha dividido es la ignorancia y la esclavitud, hermanos. Ahora tenemos que aceptar a nuestros hermanos, porque sin aceptar eso, no puedes aceptar o ser redimido, porque ese es uno de los muchos pasos que tenemos que cambiar. Vamos a Lamentaciones 2:16. ¿Qué dicen nuestros enemigos de nosotros? ¿Cómo se burlan? El libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Ellos, los enemigos, se burlan de nosotros. Hasta cuando nos ven afuera enseñando. Ustedes hispanos, negros, indios nativos, ustedes son las 12 tribus de la nación de Israel. Un pueblo escogido, son la sal del mundo. Se ríen de nosotros, crujen los dientes y se burlan. Lee. Dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Lo hemos visto, lee. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho por el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. Esto es lo que hemos pasado. Es lo que ha hecho el Señor. Él enalteció el poder del adversario, del enemigo. ¿Por qué? Porque ellos son la espada del Señor. Con ellos, Él los usó para castigarnos. Y muchos dicen, no, pues ¿cómo va a ser un Dios así? ¿Cómo va, si tanto nos quiere, cómo va a castigar a sus hijos? Igual que ustedes. Cuando un hijo es desobediente, ¿a poco no lo castigamos? ¿A poco a veces un castigo es peor que otro? No le tenemos que dar sus nalgadas. O a veces un cintarazo, aunque aquí en Estados Unidos no se permite. Pero nosotros sabíamos que a través de eso siempre hay corrección. Erras, corriges. Para el Señor un día es como 1000 años. Entonces cuando Él nos castiga, es una cosa que pasa rápido por Él. Entonces tenemos que aceptar que tenemos que cambiar. Que tenemos que aceptar esa corrección. Esa corrección es lo que nos va a llevar al recordatorio de quién somos. Va a ser nuestra identificación en el libro de Deuteronomio 28, 15 al 68, que con eso vamos a poder recordar quién somos y qué tenemos que hacer para poder recibir la salvación. Hermanos y hermanas, es lo que tengo hoy. Lo poco que he podido aprender y que he juntado a través de nuestro liderazgo para poder compartirlo con ustedes y que puedan llevarse un poco de entendimiento y un poco de dirección de lo que tenemos que hacer para poder recibir el reino de Dios y alejarnos de las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica, del cristianismo y de cualquier otra religión que estén siguiendo, que son dioses falsos. Regresen a la Biblia, regresen a arrepentirse, a seguir las leyes de Dios para poder regresar a reinar en este mundo. Así es. A ver, hermano, ¿tenemos anuncios? Los anuncios por hoy. Tenemos Israel Unido en Cristo en nuestro canal de YouTube, para más clases, más videos. Síganos, danos un like, suscriben. Bien importante, familia, para aprender, para su alimento espiritual. Ahí está. Siguiente. También tenemos el Power Hour Plus cada miércoles con Diácono Joshua. 7 p.m. Pacífico y 10 p.m. Occidente, ¿verdad? El Power Plus. Ajá. Síganos también en TikTok, Israel Unido en Cristo. También tenemos clases ahí, videos. También vamos live para aprender más si quieren. Siguiente. También tenemos la Biblia en Fuego. La Biblia en Fuego. ¿Tienen preguntas? Vayan allí. Es una aplicación gratis.
Y también ahí tenemos nuestro, ¿cómo se llama? También es una aplicación que pueden descargar. Sí. Yo creo que es todo. ¿Es todo? Ajá. Ahora, hermano, a ver. Todavía está la foto ahí de la Biblia en fuego. No sé si nos puedan ver a nosotros. Ahí está. Ahora, hermanos, como lo dijo el hermano, nosotros enseñamos gratuitamente todo esto. Pero si se les entra el espíritu de poder donar, miren, aquí abajo hay un código para poder mandar dinero a PayPal. Ayuden para poder mandar a los profetas a las 4 esquinas del mundo. Podemos ir a enseñar tal vez a su país. Les aseguramos que nosotros en Israel Unido en Cristo usamos ese dinero para poder enseñar. Aparte de donar nuestros propios fondos para poder ir a enseñarles a ustedes, no somos la iglesia cristiana, no tenemos cintos de Gucci, no tenemos Louis Vuitton, no lo usamos para nuestras riquezas, lo usamos para salir a enseñar a nuestro pueblo. Y hermanos, con eso los dejamos. Si Dios quiere, se sintonizan la semana que viene. Shalom, más altísimo en Cristo los bendiga. Shalom. Dale. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán.